Hola mi querida familia, qué alegría estar una semana más con ustedes. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en los estudios de Mariavisión y JCN Network. Mi nombre es Doris Pérez, bienvenidos a Jesús mi GPS. Ustedes se preguntarán, ¿por qué mi GPS? Bueno, en el Salmo 32:8 dice que el Señor nos dará instrucciones, nos mostrará el camino y nos dará consejo. Nos mostrará el camino, nos dará instrucción. ¿Será que nosotros nos estamos dejando mostrar el camino? ¿Estaremos escuchando el consejo que Dios nos da? Qué importante que te conectes a ese GPS que es Jesús. Jesús es tu GPS. Conéctate a Él para que Él te indique el camino. Quizás estar perdido, no sabes qué camino coger, qué decisión tomar, estás pasando una situación difícil. Conéctate a Jesús, conéctate por medio de la lectura de la palabra, conéctate por medio de la oración y Él te va a instruir, te va a llevar al camino, te va a hablar y susurrar en el oído y te va a decir instrucciones y te va a dar consejo. Conéctate a Jesús mi GPS, que a Él con su gracia, con su perdón te quiere llevar a la sanación, a la libertad, a la alegría plena. Como cada semana traemos unos temas que estamos seguros que te van a ayudar. Y hoy traemos un tema maravilloso que se llama la comunicación es comunión. Le robamos ese nombre al Papa San Juan Pablo II, pero nos pareció muy útil traerlo, porque constantemente nos comunicamos, esa es la vida, comunicarnos, pero yo también me hacía la pregunta, ¿será que nos estamos comunicando correctamente? Porque a veces decimos que sí, que recibimos, que damos, pero quizás no escuchamos ni hacemos el ejercicio de la comunicación. Tengo dos invitados maravillosos que nos van a ayudar con este tema de la comunicación es comunión. Tengo aquí a mi izquierda a nuestro capellán del programa que nos tenía abandonados. No hace cuánto que no lo veíamos al padre Wilmar Galeano, que viene de Medellín, Colombia, es psicólogo y me siento muy feliz de tenerlo aquí, padre. Hola Doris, un abrazo para ti, para la hermana Carlota y obviamente para todos nuestros oyentes y televidentes. Yo le agregaría al maravilloso saludo y a la introducción, pues si el Señor es el que muestra el camino, también me hace acordar de la palabra en Jeremías 33:3, ¿no? El que está perdido en el camino necesita comunicarse y dice el Señor, clama a mí y te responderé y te mostraré grandes cosas que tú desconoces. Uno se pierde porque se quiere perder, porque le da la gana, diría yo, pero el Señor siempre quiere comunicarse, ha dado una palabra y nos anima en el camino. Así que comuniquémonos como lo quiere Dios, como lo inspira el Espíritu y como lo muestra Jesucristo. Para eso estamos aquí, para estar en comunión. Ay, gracias, padre. Gracias por ese saludo y esa introducción. Y tenemos aquí una hermanita maravillosa también, la hermana que ya muchos televidentes de Mariavisión y JCN la conocen, la hermana Carlota Rodríguez de la Santa Cruz. Como yo digo siempre, si no se acuerdan del María, se acuerdan del Carlota y si no de la Cruz. Pues lo de Santa, bueno, estamos trabajando en ese camino, pero eso es para que no se me olvide, que ese tiene que ser la meta. Y una buena comunicación con nuestro Señor, ¿a qué nos hace? Si Él es el santo de los santos, una buena comunicación con Él nos invita a ese camino.
lleno de gozo, y a los 15 días, Padre, caí, me volví a sumergir en las drogas y le dije, pues vuélvete a levantar, necesitas mucho Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es para entender en la cotidianidad cómo no puedo perder mi comunicación con lo que Cristo ha hecho en mi vida para acercarme a la gloria de Dios. Eso es el plan trinitario de la comunicación, ¿no? Así es. Explicado como muy rápidamente. Y es que Jesús se nos hace cercano. Por supuesto. Él hace que nosotros sintamos a ese Dios que pensábamos lejano, cercano. Porque es como ese hermano, ese amigo, ese compañero fiel que se abaja a nosotros, se hace pecado para que nos lo sintamos cerca con Él y ya no sea ese rostro de la misericordia. Así es. Y precisamente lo que nos dice el Padre, cuando se pierde la comunicación, pasa lo que usted nos da con ese ejemplo. Cuando pierdo mi comunicación con mi Creador, caigo. Pero como Él es nuestro GPS, nunca reclama, nunca pregunta, sino que ¿sabes qué dice? Recalcula, empieza de cero y empieza de nuevo. Qué maravilla, ¿Y ¿verdad? dónde recalculamos? En una buena confesión. Así es, exactamente, se recalcula. Entonces, qué maravilla esa comunicación, primero que todo, con nuestro Señor. Comunicación como nos dice el Padre, por medio de la palabra. Claro. Comunicación como que no sea un monólogo, ¿verdad? Y con Tampoco. esa confesión. Con la confesión. Porque con esa confesión, ¿cómo es? Un diálogo con Jesús. Porque a veces dice, no, con ese Padre no me confías, sino con el otro. Tú no estás creyendo, porque tú te estás confesando con Jesús, porque en ese momento el Padre es la persona de Cristo. Entonces, si yo estoy escogiendo con cuál sacerdote, porque con él me va a ir mejor, tú no estás creyendo en el sacramento de la reconciliación, que es un diálogo con Jesús. Amén. Donde Yo quisiera, sales justificado. qué bien, quisiera devolverme un poquitico como ahorita cuando miramos el contexto de la experiencia de incomunicarnos en familia, y es que precisamente tiene que haber algo que motive el producir comunicación, y esto hablando pues psicológicamente, ¿no? Desde el contexto de una psicología pedagógica, de una comunicación pedagógica, y esto es muy psicológico. ¿Por qué? Porque también hay que, papá, mamá, proyectarse desde buenos pensamientos, una buena corrección y una buena inducción y una buena motivación en familia, es ir propiciándole a los hijos que desde el error en el que se están distanciando y se están dejando de comunicar con los padres, hay que plantear pues unos pensamientos positivos. Y ya como desde el entorno espiritual, una buena confesión es la producción de pensamientos positivos. Es decir, yo no puedo a una persona que esté equivocada o errada decirle que Dios lo va a condenar y lo va a mandar para el infierno. O sea, pensar tan agresivamente así, como si fuésemos dueños de la vida del pecador, sería perturbarle su mente y perturbarle su ser. ¿Por qué? Porque el afligido, lo si alejamos clama, más. busca al Señor. Lo Entonces, alejamos más. exacto, tengo que propiciar una Lo comunicación. aterramos. Exacto. Le ponemos un Dios castigador terrible. Salido de tono, salido de tono. Entonces, ¿cómo se reencuentra, cómo se ubica, cómo se relocaliza el alma de una persona? Cuando se le muestra de verdad que ante Dios hay necesidad de buenos pensamientos. Gracias, de hablarle Padre. desde los buenos pensamientos. Gracias, Padre. Aquí tenemos esta tertulia. Comunicación es comunión. Sigue ahí que regresamos. Vamos a una pequeña pausa en Jesús, mi GPS. Los esperamos ahí.
lleno de gozo, y a los 15 días, Padre, caí, me volví a sumergir en las drogas y le dije, pues vuélvete a levantar, necesitas mucho Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es para entender en la cotidianidad cómo no puedo perder mi comunicación con lo que Cristo ha hecho en mi vida para acercarme a la gloria de Dios. Eso es el plan trinitario de la comunicación, ¿no? Así es. Explicado como muy rápidamente. Y es que Jesús se nos hace cercano. Por supuesto. Él hace que nosotros sintamos a ese Dios que pensábamos lejano, cercano. Porque es como ese hermano, ese amigo, ese compañero fiel que se abaja a nosotros, se hace pecado para que nos lo sintamos cerca con Él y ya no sea ese rostro de la misericordia. Así es. Y precisamente lo que nos dice el Padre, cuando se pierde la comunicación, pasa lo que usted nos da con ese ejemplo. Cuando pierdo mi comunicación con mi Creador, caigo. Pero como Él es nuestro GPS, nunca reclama, nunca pregunta, sino que ¿sabes qué dice? Recalcula, empieza de cero y empieza de nuevo. Qué maravilla, ¿Y ¿verdad? dónde recalculamos? En una buena confesión. Así es, exactamente, se recalcula. Entonces, qué maravilla esa comunicación, primero que todo, con nuestro Señor. Comunicación como nos dice el Padre, por medio de la palabra. Claro. Comunicación como que no sea un monólogo, ¿verdad? Y con Tampoco. esa confesión. Con la confesión. Porque con esa confesión, ¿cómo es? Un diálogo con Jesús. Porque a veces dicen, no, con ese padre no me confías, sino con el otro. Tú no estás creyendo, porque tú te estás confesando con Jesús. Porque en ese momento el Padre es la persona de Cristo. Entonces, si yo estoy escogiendo con cuál sacerdote, porque con él me va a ir mejor, tú no estás creyendo en el sacramento de la reconciliación, que es un diálogo con Jesús. Amén. Donde Yo quisiera, sales justificado. qué bien, quisiera devolverme un poquitico como ahorita cuando miramos el contexto de la experiencia de incomunicarnos en familia, y es que precisamente tiene que haber algo que motive el producir comunicación, y estoy hablando pues psicológicamente, ¿no? Desde el contexto de una psicología pedagógica, de una comunicación pedagógica, y esto es muy psicológico. ¿Por qué? Porque también hay que, papá, mamá, proyectarse desde buenos pensamientos, una buena corrección y una buena inducción y una buena motivación en familia, es ir propiciándole a los hijos que desde el error en el que se están distanciando y se están dejando de comunicar con los padres, hay que plantear pues unos pensamientos positivos. Y ya como desde el entorno espiritual, una buena confesión es la producción de pensamientos positivos. Es decir, yo no puedo a una persona que esté equivocada o errada decirle que Dios lo va a condenar y lo va a mandar para el infierno. O sea, pensar tan agresivamente así, como si fuésemos dueños de la vida del pecador, sería perturbarle su mente y perturbarle su ser. ¿Por qué? Porque el afligido, lo si alejamos clama, más. busca al Señor. Lo Entonces, alejamos más. exacto, tengo que propiciar una Lo comunicación. aterramos. Exacto. Le ponemos un Dios castigador terrible. Salido de tono, salido de tono. Entonces, ¿cómo se reencuentra, cómo se ubica, cómo se relocaliza el alma de una persona? Cuando se le muestra de verdad que ante Dios hay necesidad de buenos pensamientos. Gracias, de hablarle Padre. desde los buenos pensamientos. Gracias, Padre. Aquí tenemos esta tertulia. Comunicación es comunión. Sigue ahí que regresamos. Vamos a una pequeña pausa en Jesús mi GPS. Los esperamos ahí. De una persona, cuando se le muestra de verdad que ante Dios hay necesidad de buenos pensamientos. Gracias, de hablarle Padre. desde los buenos pensamientos. Gracias, Padre. Aquí tenemos esta tertulia. Comunicación es comunión. Sigue ahí que regresamos. Vamos a una pequeña pausa en Jesús mi GPS. Los esperamos ahí.
busco tu rostro, Señor. Medito en ti, te adoro a ti. Mira mi vida, Jesús. Ven, auxíliame y sálvame. Nada soy sin ti, Señor. Resucítame, cámbiame, déjame escuchar tu voz y morir en ti para vivir. Mi vida es en ti, Señor, mi vida es en ti. Mi vida es en ti, Señor, mi vida es en ti. Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS. Le damos gracias a Jessica García por siempre acompañarnos con ese hermoso talento que el Señor le dio. Y mira lo que dice la canción, escucha la voz. Y es una de las cosas que he querido, que es muy importante. Cuando te comunicas, sea con el Señor o sea con el prójimo, llámese esposo, hijos, hermanos en Cristo, personas del trabajo, hay que tener la escucha. La escucha es parte de la comunicación, no solamente hablar, sino aprender a escuchar esa voz de Dios que te quiere indicar el camino. Y entonces, Padre, ¿en dónde íbamos ahora? Planteaba lo importante en la comunicación, la ejecución y la producción de pensamientos positivos, de pensamientos buenos, A mí me impactaba lo que planteaba ahorita Carlota a propósito del hijo que entra y siempre reclamo, siempre hay malestar. Entonces se van acumulando los pensamientos negativos que finalmente explotan y que finalmente no son asumidos por el hijo, por el joven, y por eso se entra en la juventud como una etapa de resistencia y de dificultad a la escucha, ¿cierto? Y viene, pues, sencillamente, obviamente el joven está siendo consciente de que no quiere escuchar. Me bloqueo porque todo lo Sí. que oigo me hiere. Perfecto. Pero también el padre y la madre tienen razón. Es decir, yo no puedo ir en contra de lo que la madre está reclamando al hijo. Lo que quiero es que la madre aprenda que también se puede reclamar sin gritos, sin malestar, y hacer ver que estás en un error, que te estás equivocando, que te estás perdiendo. Y mientras estés en tu rebeldía, vas a estar impedido para escuchar. Entonces la rebeldía impide la escucha. No hay, si impide la escucha, no hay comunicación, y por lo tanto ese hijo no está en comunión. Claro. ¿Por qué no está en comunión? Porque quiere hacer su vida y no el proceso ni el proyecto de una familia en bien, bendecida. Bueno, por ahí puedo también pensar lo importante del hacer posible que es que mire, la fe en el fondo es tener pensamientos buenos, pensamientos positivos. Y por eso pues yo me hago creyente, y por eso creo en qué me enseña Jesús. Y Jesús quiere que tengamos pensamientos de luz, pensamientos positivos. Sí, es vivir en fe, esperanza y amor, definitivamente que eso Así es. es. Las tres virtudes Y teologales. las tres virtudes teologales, exactamente. Me gustaría como un poco cerrar ya la primera parte, que es la comunicación con Dios. La comunicación con Dios, que no es un monólogo, la comunicación con Dios que me hace vivir en unión, en comunión con Dios, que además esa comunicación con Dios me ayuda a la comunicación con todos los que me rodean. Y me gustaría que usted nos comentara, porque nos está hablando del fruto hermoso. Cuando tengo esa comunicación con Dios, uno de los grandes frutos es precisamente una de las virtudes El teologales, amor. que es el amor. Y el amor todo lo transforma. El amor nos impide decir, ya tú no vas a cambiar. Me cansé, ya no aguanto porque no hay cambio. Para Dios nada es imposible. Y además él lo dice el ángel, no temas. Comienza un diálogo. Entonces,
Cuando José rechaza a María, viene el ángel y le comunica, no le rechaces, ella lleva al Hijo de Dios en sus entrañas. Entonces el arcángel Gabriel, ¿qué hace? Una buena comunicación. Y José va y busca a María otra vez. Entonces, una buena comunicación, o sea, hace que muchas cosas cambien, que todo se transforme. Entonces, qué lindo tener al arcángel San Gabriel en nuestras vidas como ejemplo de esa buena comunicación. Jesús que vino a traer una buena nueva, una buena comunicación. Entonces, si en ese hogar todo lo que se oye es negativo, no edifica, te baja la dignidad, te aplasta, no es que no tienes la razón, pero hay muchas maneras. Pero ¿cómo yo me lleno de esa fuente? Estando en comunión con Dios, yendo a esa misa diaria, en esa oración, en esa confesión frecuente. Eso me va a traer a mí ese diálogo del amor. Y ese diálogo del amor me va a transformar a mí, y transformándome a mí, transforma el hogar. Entonces, tiene que partir desde, porque muchas veces se te acerca la persona y me están haciendo, el otro hizo, sí, pero ¿qué estás aportando tú? Tú estás llevando todo ese Jesús del que tú te llenas en la misa, en los retiros, en el grupo de oración, cuando llegas a tu casa, ¿a quién proyectas? ¿Proyectas a ese Jesús que en las tiendas dio latigazo, o estás proyectando el Dios amor? Porque si yo proyecto ese Dios amor, pues voy a traer a los de mi casa que están lejos a esa fuente. Pero lo voy a lograr es a través del amor, de la ternura, no de la imposición. Porque Dios nos habla en la palabra y no nos obliga a ir a la palabra. Él nos lleva, pero si nosotros queremos lo hacemos o no. Él no nos obliga. Él es un Dios que nos hizo libres y quiere que lo amemos en libertad. Y eso es lo mismo que debemos llevar al que está alejado, que en libertad lo busque. ¿Para qué? Porque te vas a sentir mejor. Tú sabes Excelente. que una de las cosas por las que tenemos este tema de comunicación es comunión, es porque todos pedimos por paz, hermana Carlota y padre, ¿o no? Constantemente, la paz en mi país, la paz allá, la paz acá. Y resulta que no hay paz en nuestro hogar. Y adivinen por qué. Precisamente nosotros no la porque no hay tenemos. comunicación. Y nosotros no la precisamente tenemos, la porque- comunicación. Entonces, como qué claves, padre, usted como psicólogo y sacerdote, nos pudiera dar para restablecer esa comunicación, primero con nuestra iglesia doméstica, porque también descubrimos una cosa y tuvimos una experiencia incluso con la hermana Carlota, que es muy bonita la comunicación con todo el mundo, menos con la iglesia doméstica, ¿no? Entonces, ¿cómo restablecer esos vínculos de comunicación con la iglesia doméstica para después también establecer comunicación con las demás? Sí, mira, hay dos textos que quiero pensar. El Salmo primero, el que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Todos estamos llamados, y también te sirve pues como para que lo pienses a propósito de nuestro espacio. Y lo otro, en el capítulo 9 del libro de la sabiduría, ahora tan reciente, con toda esta efusión del Espíritu Santo, ahora acabamos de celebrar la Trinidad, dice: junto a ti está la sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacías el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Mándala desde tu santo cielo y desde tu trono de gloria envíala. Yo quise pensar en estas palabras que me sirven mucho, las leo y las medito constantemente, porque en la comunicación doméstica y en la comunicación eclesial y en la comunicación familiar hace falta sabiduría, y ese es uno de los dones que da el Espíritu Santo. A veces hablamos por hablar. Es muy particular que en Colombia o que en Medellín se diga que el Día de la Madre es el día de mayor violencia y el día de mayor impacto y de muertes. Riñas y problemas, falta comunicación en la familia, se van a celebrar con la mamá y se encuentran los hermanos que no se quieren, y entonces empiezan los reclamos y empiezan los comportamientos desadaptados, y termina el día de la celebración de la madre en tragedia y en riñas. El Día de la Madre. ¿Qué pienso como para resarcir como todo esto? A ver, obrar con sabiduría. Yo pienso que nos tenemos como que descargar de tanta violencia interna. Y si hay mucha violencia, pues ahorita lo proponía la hermana Carlota,
confiésate, busca una orientación espiritual, sabernos vaciar de todo lo que nos está agotando y nos está incomunicando. Entonces, una buena disponibilidad para descargarme. Segundo, entender que yo tengo que ser una persona constructiva. La familia tiene que ser constructiva constantemente. Tercero, no sacar a Dios, o sea, es decir, estar constantemente delante de esa fuente productiva positivamente. Dios quiere lo mejor para uno, Dios quiere lo mejor. Y finalmente, lo que más pienso yo es también saber silenciar lo que le cuesta al hombre. Silenciar. Yo pienso que somos completamente agresivos porque nuestra generación tiene un impacto de agresión. Hemos visto durante muchos años y décadas el impacto de la guerra. Y entonces, si hay acumulación de agresividad, si no la descargamos, si no nos silenciamos, y en ese silencio encontrar la voz del Espíritu, la voz del Espíritu, el silencio es edificante. Y en el silencio, quien creyera, hay comunicación. Y culmino con esto, Doris. Si el silencio me permite descargarme, en el silencio se genera el diálogo. Me comunico con Dios a través del Espíritu para luego yo, desde el silencio, producir lo diferente, la palabra nueva, ¿cierto? Pero a veces nos cuesta como vivir estos pasos, ¿no? Nos cuesta, pero hay que hacerlo. Hay que tratar y luchar. ¿Sabe que me encanta que haya mencionado el silencio, hermana? Porque yo iba con usted para esa, porque yo sé que le encanta hablar de esa renuncia, porque para que haya esa comunicación en la iglesia primaria, en la comunidad primaria, hay que morir a sí mismo. Hay que hacer ese silencio, y ese silencio que implica morir a uno mismo, y me gustaría que nos amplíe ese punto porque a usted le encanta hablar de eso. Si nosotros logramos silenciarnos, vaciarnos, no dejar que el yo herido sea el que nos domine, sino escuchar y ver más allá de lo que me están vociferando, porque en ese momento que están vociferando cosas, si yo me vacío y no me dejo someter a todo lo que está pasando, porque ¿qué pasa? El yo me esclaviza, me hace defenderme, me hace discutir, pero si yo simplemente les oigo, esas personas se van a vaciar, se van a deshogar, y nada más de sentirse escuchado, ya se van a sentir diferentes. Y por eso me encanta cuando vi que estaba la misericordia aquí atrás de fondo, yo dije, es que Faustina quiere también entrar en este diálogo con nosotros. Y miren qué lindo nos dice el 1701. Hoy, dice Santa Faustina, le pedí al Señor que se dignara instruirme sobre la vida interior, esa vida de silencio, porque de por mí no alcanzo a comprender nada ni pensar en nada perfecto. Una santa le está pidiendo a Jesús, ayúdame porque no entiendo nada. O sea, es normal que no entendamos. Hermana, nos toca, excuse que la interrumpa, nos toca ir a un comercial, y ahí nos está como usted cerrando el tema, porque esa voz interior del que habla es esa comunicación con Dios, comunión con Dios, para después esa comunicación y comunión con Dios me lleve a comunicarme con los demás. Sigue ahí, todavía falta más cosas interesantes por hablar, así que quédate ahí, vamos a una pequeña pausa y volvemos con Jesús, mi GPS.
Gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS, en Comunicación es Comunión. Quiero saludar a los amigos de Facebook, a Marlena Britos, Luz Sánchez y Fabi. Si tienen alguna pregunta me la pueden mandar y aquí la hermana Carlota y el padre responden. Bueno, le tenemos una sorpresa al padre y es porque la comunicación es comunión. Entonces hablamos de la comunicación con el Señor, de la comunicación con el prójimo. Y también yo pienso que la comunicación con nuestra iglesia, estar en comunión con nuestra iglesia es muy importante. Y saben una cosa, hermana y padre, que me entristece mucho que sale mucha noticia de nuestra iglesia católica mala, ¿verdad? Pero nunca salen las cosas maravillosas que hace nuestra iglesia católica, que son increíbles donaciones, obras de sacerdotes, que de hecho yo creo que si el Señor quiere y ustedes me ayudan a orar, quiero empezar a hacer un espacio pequeño en el programa de vez en cuando que se llamen Nuestros Héroes Católicos, porque así como hablan entre 1 millón vamos a decir, de sacerdotes, de pronto se filtraron personas que venían ya con otras intenciones que no son, y habrán 100 que no, pero nunca hablan de los 990,000 maravillosos que hacen cosas bellas. Y acá está mi querido padre Wilmar, que ha hecho una obra maravillosa y admirable, gracias al Señor, en apenas 3 años. Quisiera que producción me ayude y pase el video, él no sabía del video, acerca de cómo el padre Wilmar Galeano recibió esta parroquia y cómo solamente en 3 años ha hecho un esfuerzo, obviamente para la gloria de Dios y gracias a la fuerza del Señor, maravillosa en esta parroquia. Si producción me ayuda a pasar el video para que vayamos viendo esa fuerza. Y me encanta porque el padre Wilmar no solamente ha construido un templo, sino que ha construido el templo interior de cada persona que va a esa parroquia. Yo he estado allá y me vengo siempre llena, enriquecida de ver la labor de este sacerdote, y por eso me parece importante que hablemos de las maravillas que tiene nuestra Iglesia Católica. Entonces me gustaría un poco que nos cuente, padre, y que producción me ayude con el video para la labor que ha hecho allí en Jesús y Eucaristía. Pues bueno, en primer lugar, encomendarnos en las manos del Señor. Nos ha llamado, le hemos querido responder. Si Dios nos habla bien, yo creo que hay que hablar bien de Dios. Y cuando se habla bien de Dios, se comunica lo mejor. Y yo creo que pues, de lo que estás hablando es todo un efecto de cómo no solo es hablar, sino también actuar lo que se habla. Y hemos dado ejecución a un proyecto maravilloso, Jesús Eucaristía, una parroquia pues que sale como de la nada, de un pequeño ranchito a construir un gran templo, y lo hemos hecho con mucha fe, con mucha entrega, con mucha comunicación hacia arriba para poder construir a los lados, ¿no? Este ha sido como la gran disciplina. Y confiando siempre en el auxilio del Señor, como dice el Salmo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Y muy contento porque, como tú lo dices, no solo construir muros, llenar una iglesia de bancas, es construir desde el alma y construir esa santificación, esa motivación, ese entender que un templo tiene que ser el lugar donde yo vaya a pensar bien. Por eso me encanta hablar de pensamientos positivos, ¿no? Yo no voy al templo a llenarme de odios ni de iras, antes los tengo que ir a dejar allá. Y yo pienso que eso es lo que ha vivido la comunidad que se ha renovado, se ha restaurado, se ha reconstruido desde la palabra, desde la oración, desde la fe y desde la convicción personal. No eres cualquier católico, eres un hombre de fe que tienes que luchar por este lugar donde te estás construyendo, y un lugar que estamos construyendo para la generación que viene. Pero es increíble, padre, porque cuando uno ve esa obra, hermana Carlota, uno piensa, no, se ve fácil. 2 carpitas allá, una cantidad de gente tratando de recibir la palabra, y entonces había la lluvia, había el sol, o sea, una serie de cosas, y entonces se ve muy fácil quizás pensar en hacer esta obra en tan poco tiempo, pero requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere renuncia, requiere esa comunión con Dios. Por eso quisiera resaltar
tantas sacerdotes que hacen obras maravillosas, porque Gracias, como digo, Doris. no solamente en el templo, hay un montón de jóvenes y de niños. Ir a esas Eucaristías allá es impresionante porque son los niños participando, los jóvenes, todos en un mismo lugar y el Padre dando ese amor de Jesús y transmitiendo lo que nos decía la hermana Carlota, un Cristo, ese amor en esa parroquia, y ese amor es que Un Cristo cercano, un Cristo que lo cercano. toco, que lo palpo, Así que es, lo y veo. eso es lo que le ha ayudado también a la construcción del templo interior y del templo como tal. Entonces, cuéntenos un poco más del proyecto, padre, de cómo ha sido el desarrollo. Pues sí, la parroquia tiene 15 años, yo la he llevado pues a los 15 años, pero yo desde hace apenas 3 años, ya estamos en el 4.º año de allí de párrocos. 11 años la parroquia fue pues como lo que yo encontré y pues bueno, ha significado no dejarla como la encontramos, no la encontramos como la vimos. Hay que poner la mano de Dios ahí, hay que obrar, hay que entender que el Señor bendice la obra de nuestras manos si las motivamos a que este proyecto pues se realizara. Yo estoy muy feliz y muy contento porque pues sí, me tocó mojarme muchas veces, chupar mucho sol como decimos, entonces si está saliendo el sol, démosle gracias al Señor porque nos ilumina, y si está lloviendo, venga, que hay Nos gente que está en refresca. dificultades peores que la nuestra, exacto. Entonces siempre como valiéndonos de lo que estaba aconteciendo como para también hacer de la palabra una comunicación esperanzadora, ¿no? Vamos a ver el video, padre, y nos va a ir contando a medida que vamos viendo el video Perfecto. acerca de cómo fue el desarrollo de ese maravilloso proyecto. Comprometiendo a la gente con rifas, con actividades, mejor dicho, todo es, ya estamos cambiando las bancas, de ahí van viendo, sí. Con arduo trabajo, Con arduo con la trabajo. ayuda del Señor, Sí. con esa comunicación con el Señor que le permite la comunión, y entonces hay una sed inmensa de almas, ¿verdad? La gente tiene Claro. sed de Dios y es impresionante y es lindo ver cómo Claro. las mismas multitudes que estamos viendo, que vimos hace un rato, se veían incluso cuando no había templo. Claro. Y es la sed del Señor, ¿no?, que hay en esa comunidad, padre. Sí, es una parroquia que goza de ser de las poquitas que no tiene en su predio parroquial ninguna iglesia cristiana evangélica. Si hay evangélicos protestantes, van seguramente a otros lugares, pero nuestra parroquia tiene unos 12.000 habitantes y pues bueno, tiene unos 12 conjuntos residenciales. Ya ahí vamos viendo la reforma, el lugar donde nos están haciendo las bancas. Ya vienen otras 15 bancas en camino, el altar. Este es un grupo de oración cuando estábamos en el techito. Y este fue el eslogan del año pasado: haced esto en memoria mía. La Eucaristía, construirnos, escuchar, dejarnos guiar por el Señor. Es una celebración de Semana Santa. Y bueno, es hacerlo todo en memoria del Señor. Este es el sagrario, es un sagrario para la adoración perpetua. Ahí los pasos que fuimos dando, y bueno, pues le hemos dado bendición al piso, ¿verdad? Cuando Eso llegó no el es piso. cerveza, ese es el piso de marca Corona. Piso Corona, piso Corona, no es cerveza Corona. Y ahí los sanitarios también corona. Corona. Esa Hasta la soy hermana yo. Doris predicando a 300 mujeres. Estamos enchapando el piso, así nos tocaba celebrar. Y bueno, hemos ido dándole, y ya más, estamos así. Este es un grupo de oración un lunes. No tenemos salones, nos reunimos ahí en el templo, pero bueno, este es El Emaús. exacto. Le damos de verdad gracias a Dios y al Padre. Y me gusta, Padre, pasar esto porque hay mucha comunicación negativa, lo que usted decía. Y qué bueno
traer esto, Qué lindo, es este verdad. trabajo hermoso que hace un sacerdote, estos esfuerzos y que se hable bien de nuestra iglesia, que nosotros investiguemos más, veamos más y busquemos más estos sacerdotes que nos traen bendiciones, que hacen misiones hermosas, sacerdotes que tienen orfanatos, que ayudan a Por ancianos. supuesto. A usted mismo, cuando yo he ido allá, lo llaman y ayuda a un ancianato que es vecino. O sea, hay unas obras maravillosas de las que nunca hablan. Y esa comunicación es importante también, que sea honesta, que sea clara, que defendamos nuestra Iglesia Católica. Para eso quise este último segmento usarlo, haciendo honor a nuestros sacerdotes que hacen un trabajo, que tienen esa comunión con Dios, que están entregados, que dejemos de hablar mal de nuestra Iglesia Católica, que aprendamos y veamos la cantidad y la maravilla que se hace en nuestra Iglesia Católica. Y bueno, en conclusión, comunicación es comunión. Por supuesto. Denos la conclusión del programa, Padre. Pues yo creo que una buena experiencia de Dios, como seguramente la podemos tener, implica ser perseverante en la comunicación con Dios para reproducir esa experiencia que va iluminando, para que quienes creemos nos solidifiquemos, ¿no? Quienes creemos estemos en comunión con lo que nos pide la fe de la Santa Madre Iglesia. Y tenemos muchas herramientas, muchas bendiciones. La iglesia no es, yo no me siento cura sin iglesia, no, soy un sacerdote para la iglesia. Y si yo tengo una comunidad que me apoya, pues le voy a dar lo mejor. Nos comunicaremos bellamente. Que en familia hayan palabras edificantes, menos destructivas, y que finalmente, pues, cuando vayamos a nuestros templos, nos encontremos ahí, porque es el lugar donde tenemos que pensar muy positivamente. Hermana, 30 segundos es difícil, pero solo Pues, tenemos 30 segundos. hablar mal de la iglesia es hablar mal de nosotros mismos, porque somos piedras vivas de esa iglesia. Así es. Así que, y la gratitud trae una muy buena comunicación, como dijo el Padre, agradecían toda inconveniencia. Y toda esa inconveniencia que trajo, bendiciones de Dios para ese templo que se Amén. construyó. Así que la gratitud es un fruto para una muy buena comunicación. Amén. Y esa comunicación que es comunión lo llenó del amor, y ese amor con que Él hace esa obra y ese amor que le entrega a cada uno de los feligreses de esa parroquia. Padre, regálenos la bendición y le damos gracias a Dios por sacerdotes como el Padre Wilmar Galeano. No, gracias por la invitación, dejémonos guiar por el amor. Dios siempre quiere que el Espíritu de Dios nos muestre siempre lo mejor. Que bendiga esta obra de evangelización, que Él sea nuestro GPS. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias, hermano. Nos vemos la siguiente semana.